Así que para mí ese es el papel fundamental, no sé si os parece a vosotros, que me parece... Y esto ha cambiado hace muy pocos años, ¿verdad? Muy poquitos. Porque hasta ahora, fíjate qué preocupaciones teníamos. Un par de años para acá. Qué preocupaciones, ¿eh? Cómo colocar los computadores, cómo las pizarras electrónicas, qué hacer con ellas, cómo hacerlo. Pero hasta hace muy poco, ¿no? No sé si queréis añadir, si no... La segunda pregunta es, ¿se puede crear cultura a través de una experiencia de aprendizaje no presencial? Perdonad por mi oído. Que si se puede crear cultura a través de una experiencia de aprendizaje no presencial. A cultura, ¿no? Sí, yo creo que cada vez más, ¿verdad? No sé qué os parece, yo creo que sí, cada vez más, ¿no? Cada vez más. El gran desafío está en todo lo que hay de cultura y educación al otro lado del espejo, al otro lado de la pantalla. ¿Qué sucede? Que no sabemos aún bien manejarnos, no sabemos aún dosificar lo que hablabas antes de contenidos, materias, es todo un reto, pero es claro que sí, es más, cada vez yo creo, no sé qué os parece, cada vez más, ¿verdad?, se puede conseguir. En todo caso, una experiencia no presencial es la lectura de un libro. Y a partir de la lectura de un libro, pues se genera cultura. Uno adquiere la cultura de Don Quijote y de Sancho Panza en el viaje que realizan por La Mancha hasta Barcelona, o uno aprende determinado tipo de cosas, o pues con 100 años de soledad, que esos procesos, al fin y al cabo, donde hay transmisión de conocimiento y comunicación, se genera cultura, un determinado tipo de cultura, claro. Vamos a ir aligerando con las preguntas. ¿Nos quedaba alguna? ¿De Conrad? Vale. Bueno, yo sí tenía aquí alguna apuntada que también nos enviaron a través del mail. Bueno, realmente son 3. Una, bueno, se separa un poquito de lo que estamos tratando ahora, pero sí que yo creo que es una preocupación que tiene sobre todo la gente que está en el mundo de la enseñanza a niveles igual ya más universitarios. El problema de la adherencia y la continuidad. Bueno, leo lo que nos escribieron. Vemos que muchas personas inician cursos y capacitación acudiendo a la modalidad de educación virtual, pero en el tiempo van dejando sus cursos. El nivel de abandono de los cursos virtuales es muy alto, a veces 40 o 60%. ¿Cómo puede reducirse esta falta de adherencia desde la matriculación, el diseño y el dictado de los cursos, o desde qué otras formas? O sea, supongo que la respuesta también está en muchos temas que hemos ido tocando aquí, desde la motivación. Sí. Hombre, yo, perdonad, y después ya los dos tenéis mucho que decir también, pero a mí me parece que no debemos obsesionarnos con que el 100%, el 80%, no, porque es otra estructura. La estructura de los cursos e-learning online consiste en lo más parecido a Zara. Es decir, Zara no se frustra si ve que entra mucha gente en la tienda y solo algunos compran. Entonces, claro, como hasta ahora vendíamos las cosas empaquetadas, vendías un paquete con unos lazos rosas o amarillos o rojos muy bonitos, decía, pague y luego desenvuélvalo. Así funcionamos en el sistema. Así que por eso es la preocupación de ponerle grandes lazos a las cajas, para que sea atractivo. Entonces, tú lo pagas y los abres. Por tanto, hay un 100% de resultado, aunque no se mida la frustración, pero se paga el 100%, ¿no? En cambio, aquí no, aquí es, por eso es la base del e-learning o de los MOOC en concreto, consiste, usted entre en la red, haga como en tantos otros productos de la red, pruebe, y después, al terminar el curso, que naturalmente son cursos dosificados de manera completamente distinta, 4 semanas, 6 semanas, después, si le interesa obtener certificación con el sello de la universidad en la que está ese profesor, usted entonces paga. Si le interesa.
y usted ha terminado las 6 semanas o 7, le hemos transmitido el conocimiento gratuitamente y le sirve suficientemente para sus propósitos, no le pasamos. Claro, el cambio es completamente distinto. Por tanto, el empeño de intentar comprobar a ver si se te van menos no es bueno, no tiene por qué ser así, en absoluto. Ni es ofensivo que una persona esté en el curso una semana y se vaya, no es ofensivo, porque está probando tal. Más ofensivo sería el decir, tengo a estos alumnos cautivos. Eso sí que es ofensivo, para las dos partes. Pero lo otro no, yo no lo veo así, no sé qué os parece, ¿no? Porque lo que yo te iba a decir, tenemos un sistema de educación obligatoria hasta los 16 años, llevamos a los chicos con autobuses, tienen comedor escolar, a veces les ofrecemos ordenadores, conexión a internet y al final de cada año tenemos un 36% de fracaso escolar. O sea, que esta es la realidad de la educación del mundo de lo presencial. Cuando nos movemos en el mundo en el mundo online, que es verdad que tienen, si nos referimos a los MOOC, habría que analizar otras cosas como es el pequeño periodo de implantación que llevan en toda tu argumentación, que me parece fantástica. Es decir, a un MOOC cada uno va, aprende una cosa. Es más, una persona puede ir a un MOOC a aprender un ítem, aprender una determinada cosa que le viene muy bien para su proceso de formación, pero no para aprender los 36 capítulos que tiene un MOOC, sino que en ese MOOC él dice, hay 2 capítulos que me interesan, voy con todo el derecho. Y eso no significa que haya un 60% de abandono, pero en todo caso mi reflexión principal es que los MOOC han llegado, están ahí y el público se tiene que adaptar, lo mismo que se tiene que adaptar al trabajo colaborativo, ¿no? O sea, no se puede decir no hay un MOOC, no tenemos un tutor que nos mire seriamente, todo este tipo de cosas. Y luego vuelvo a lo mismo, se miden las cosas nuevas con medidas antiguas. Estoy también de acuerdo con lo que han dicho ellos dos. Y si seguimos con la misma medida, ¿por qué no es frustrante que se ojeen libros y no se terminen? Y no pasa nada, es lo más natural. O sea que si ponemos la misma vara de medir, pues vamos a ponérsela a todo. Y los MOOC obviamente son prototipos, están probando, están probando y están aprendiendo de esos abandonos para perfeccionar el producto. O sea, hay mucho interés detrás y en eso la escala también ayuda, el que estemos hablando de miles de personas en un curso y que se puedan medir sus comportamientos, que pueda quedar rastro, que pueda haber una analítica de su comportamiento, ayuda a mejorar ese producto, a entender que hay un porcentaje importante de gente que abandona en un punto o en un tipo de test. Estará mal hecho. O sea que detrás la tecnología está ayudando a que el prototipo se perfeccione, aprenda de su comportamiento, ¿no? Igual que en Zara, no le preocupa que no le compre todo el mundo, pero sí aprende de lo que se están llevando a los probadores aunque no lo compren, de por dónde circulan más. O sea, todo eso todo lo analiza, todo es información. En los MOOC es información en masa, ¿no? En grandes conjuntos de datos para entender cómo tiene que ir mejorando, porque es verdad que está todavía en pañales. Son formatos que se van ajustando, mejorando y que evolucionarán, no serán como son ahora ni mucho menos, seguro. Visto que ya nos va quedando poco tiempo, había 2 preguntas que nos quedaban. Voy a empezar por la que yo creo que es un tema importante y que además viene un poco a raíz de también un tema que comentabas tú, Tiscar, del profesor como DJ, digamos, que no va a crear contenido pero va a seleccionar la a priori mejor música para nosotros. Entonces, un tema de la veracidad en la red. Entonces, la pregunta que nos trasladaban era: en la red circulan informaciones inexactas, sin referenciación o a veces francamente mentirosas. ¿Cómo hacer frente a esta situación?
eso bueno, sigo un poco. Para el estudiante regular que no está inmerso en un ambiente investigativo y carece de habilidades y formación universitaria o investigativa, vamos, que no sabe de música, es muy fácil acceder a estos materiales sin advertir su mala calidad. Entonces, ¿cómo formar y atender este problema? Bueno, Que pues, sería un poco recurrente a lo que has dicho. sí, bueno, marcando como prioridad este tipo de formación y este tipo de entrenamiento, ¿no? De explorador digital, de aprendiz digital, y esa es una de las claves. O sea, si tenemos que definir cuáles son las prioridades de alfabetización digital en el aula, más que pensar en que a veces, ¿no? se nos va a creer que son prioridades de enseñar ciertas tecnologías de una manera muy instrumental. Para nada ese es el foco donde hay que trabajar, sino ponerlo en 3 ámbitos, ¿no? Bueno, que yo creo que son los más urgentes, y uno de ellos es en formar en la búsqueda de información, en cómo crearse un criterio propio, en cómo desarrollar estrategias de contraste, de verificación, ¿no? Hacer que nuestros alumnos sean pequeños investigadores, que sean pequeños periodistas incluso, ¿no? Hay técnicas que son las que hay que poner en juego en el aula. A eso es a lo que hay que atender de una manera prioritaria, poniendo ejemplos, poniendo actividades que fomenten ese tipo de prácticas, de cómo llegar, de por qué una página de resultados el primero que aparece no es el más importante, que obedece a una serie de intereses, saber llegar a una página y saber evaluar quién dice qué, por qué y cómo, que son preguntas, vamos, presocráticas, ¿no? El autor, el contenido, el porqué, en fin, ese tipo de cuestiones, de eso hay que hacer ejercicios en el aula, de eso y luego de otros, ¿no? Los que tienen que ver con cuestiones de privacidad, de intimidad, en fin, o con otros de producción de contenidos, de cuestiones de autoría. Esas son las prioridades, desde mi punto de vista, cuando hablamos de alfabetización digital. No tanto las tecnológicas e instrumentales, que esas, da igual, hoy son unas, mañana serán otras, pero las de corazón importantes son esas. Esa mochila, ¿no? de esa navaja suiza para poder dejarles solos y que realmente sean competentes en su desarrollo digital. Ya por último, y que además viene un poco a raíz de esto, con lo cual ya es como una pregunta un poco conjunta y ya podéis responder lo que queráis, que es el tema de la seguridad en la red, que también un poco, igual que podemos formar un criterio para buscar, también para sentirnos seguros. Entonces habla un poco, bueno, es una pregunta bastante larga, pero básicamente de términos como la seguridad, el anonimato, que el anonimato de la red a veces resulta peligroso. En este punto de la pregunta también habla del tema empresarial, de que una mala crítica puede hundirte en una trayectoria empresarial, pero también que ese anonimato a veces, yo creo que es una parte importante de la educación digital, es decir, no pensar que esto es tierra de nadie y yo por estar en Internet puedo hacer lo que me venga en gana. Entonces la pregunta en general es cómo puede evitarse o qué puede reducirse para controlar esos factores de seguridad con el menor daño, entiendo, para el uso en la red y en la educación. Entonces, si quieres hacer alguna última reflexión en torno a esto. Yo básicamente lo he comentado poniéndolo como prioritario en la agenda. Es que realmente esos son los problemas que traen los alumnos afectados por la tecnología. Son las cosas que les importa y que les duelen, que les preocupa porque acaban teniendo algún tipo de conflicto, algún tipo de problema con este tipo de cuestiones. Y para eso, sin duda, es una cuestión de educación, de demostrar, o sea, lo que ocurre, lo que ocurre con Internet, entre muchas otras cosas, es que hemos pasado de una cultura, de una sociedad mucho más controlada, con unos intermediarios oficiales, ¿no? Que te seleccionan lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Las fuentes de información estaban como muy identificadas, a un entorno donde se multiplican, con lo cual se multiplica también el ruido, con lo cual a mayor libertad, mayor número de posibilidades, también mayor responsabilidad
de nuestro lado de enfrentarnos a ellas, ¿no? De seleccionar y de decir, bueno, estoy viendo estos comentarios, pero los está haciendo alguien que es anónimo, que no se identifica. Bueno, pues yo le voy a dar este porcentaje de fiabilidad y voy a contrastar y me voy a ir a mirar en otro sitio, y entonces al final acabas, que es lo que hacemos todos en la red, te pasas, ¿no?, todo el rato como sopesando, ¿no? Porque eres tú al final el que tiene que tomar el riesgo y la decisión de ¿me fío o no me fío? ¿En base a qué? A una serie de señales que te están dando, ¿no? Se identifica, no, tiene más comentarios, no los tiene, parece como que es muy tendencioso, ¿no? Puede ser que sea interesado, porque nadie te va a venir, que es como el deseo universal, de que me digan las páginas o donde está lo que es realmente verídico, con un sello de calidad. Pues no, eso no puede ser y no es deseable. Yo no quisiera que fuera así. O sea, yo lo que quiero es estar lo suficientemente formada, con un criterio, con una capacidad de duda, ¿no?, una duda metódica entrenada, para ir identificando señales y al final pues tomando decisiones, ¿no?, con mi propio riesgo, pero es así, porque es el peso también, el precio de la libertad. Hay instituciones, marcas personales, hay herramientas que te ayudan a buscar buena información, hay métodos y maneras de realizar búsquedas eficaces. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que realizamos todos los años con chavales de Peñaranda, con diferentes edades, que llamamos Utilitic, que precisamente es eso, es decir, enseñar a los chavales cómo buscar información, cómo saber discernir entre la información buena o mala, veraz, obsoleta, abandonada, no sé, todo este tipo de cosas. Bueno, pues darle una serie de criterios, enseñarles, mostrarles procesos que suelen ser válidos. O sea que en ese sentido, y además estoy con Tiscar, ese es el tipo de cosas que tienen que llegar a nuestras aulas, el tipo de actividades que tenemos que proponer, el tipo de contenidos y de conocimientos que tenemos que impartir y el tipo de herramientas que se pueden utilizar para llevar a cabo, digamos, o buscar o para almacenar la información, que tampoco se sabe. Lo repetía antes y creo que es algo muy importante, que una persona, pues dentro de su tiempo de formación, tiene que buscar alguna cosa, pues vaya creando sus pequeños almacenes organizados, o sepa dónde hay una buena biblioteca o para qué le puede servir el Instituto Cervantes, por ejemplo. No es un problema nuevo. Yo estuve trabajando desde el 89 hasta el 94 en una biblioteca y tuvimos que montar, digamos, servicios de formación de formación del usuario, porque no sabían distinguir bueno, primero, no sabían cómo estaban organizados los fondos de la biblioteca. En segundo lugar, no sabían para qué les podría servir una monografía para un pequeño trabajito, ni casi utilizar una enciclopedia con el diccionario problemas, sinceramente. No sabían citar, no sabían organizar un trabajo. Creo que no se le presta la atención que se le debería de prestar. Y yo hay otra cosa a la que le veo que se está abandonando, que es la mecanografía. La gente, es verdad que tuitea y escribe muy rápido en el móvil con 2 dedos, pero eso no es lo mismo que utilizar un teclado, poder escribir, utilizar todo, y se está abandonando. En los colegios creo que le deberían de prestar bastante atención. Y luego has tocado una cosa, bueno, y aspectos de seguridad. Quiero decir, a la mayoría de las personas ahora mismo, a la mayoría de los chavales, están confundidos y se creen que que la red es un muro a través del cual no se ve nada, y se ve prácticamente todo, pero todo. Mira, nosotros llevamos teniendo, tenemos aulas de informática desde
1980 y poco. Bueno, pues cuando empezamos y montamos el Centro de Desarrollo Sociocultural en el 89, hacíamos clases en las que, bueno, pues enseñábamos el no sé qué y tal a chavales jóvenes, el Word, en fin, todo este tipo de cosas. Y un día nos llamaron, no, se presentó la policía judicial, porque 2 chavales se habían puesto a trabajar mientras les enseñábamos Word y habían mandado a través del correo electrónico, cuando entonces se mandaban a números de móvil, o una especie de SMS o algo así, al azar, 1, 2, 3, 4 o 5 mensajes al azar, a teléfonos, al azar, algo así, un mensaje que venía a decir algo así como somos de ETA y te vamos a matar. Y le cayó a un político gallego de Lugo. Entonces, la Guardia Civil de mi pueblo se presentó allí a la mañana siguiente. Se inspeccionó el ordenador, se sabían las horas y los 2 chavales, bueno, pues las pasaron muy mal, claro. Y luego, bueno, nosotros al final optamos por hacer un castigos de comunidad y le estuvimos forrando libros una buena temporada los sábados por la mañana. Pero en la red no hay nada que no se pueda saber, muchísimo más que en el mundo real. Si no suceden más cosas es por la libertad de expresión. Pero todo esto de tuitear, de no sé qué, todo está absolutamente controlado y los chavales deberían de saberlo. Bueno, yo creo que se les repite por activa y por pasiva, pero... Y luego el anonimato, desde el punto de vista de la jauría, es algo que no acabo de entender porque demuestra una escasa convicción ética dentro de las sociedades que a mí me parece, o nos parecemos avanzadas como las occidentales. Bueno, creo que estamos ya fuera de tiempo. No sé si querías, te hemos dejado ahí con la palabra en la boca, Antonio. No, ya es muy tarde, nada. Pues bueno, pues con esto ya damos cierre a la Semana de la Cultura Digital. Gracias por haber aguantado toda la semana y sobre todo haber venido a la última, que igual ya estabais con las pilas un poco fundidas. Y sobre todo que igual hay gente que se ha quedado de puente por ahí. Pero muchas gracias a nuestros ponentes, a Antonio también por habernos hecho caso a nuestra última llamada de socorro. A Tíscar también por venir y a Joaquín. Y creo que no me dejo a nadie. Así que nada, pues esto es todo. Muchas gracias. Y ahora disfrutar de un poco de vino.